que nada, buenos días para todos. Vamos a continuar hoy con el último encuentro que tenemos a nivel de la cátedra, ¿verdad? De Derecho Procesal Penal. Hemos tratado de ir observando las diversas instituciones en las etapas procesales, tanto en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano como en el Código Integral, Orgánico Integral Penal del Ecuador. Nosotros hoy vamos a ver el tema de la fase de juicio oral y público. Hemos visto la fase de investigación o fase preparatoria. Aquí se le dice fase preparatoria o fase de investigación, la etapa intermedia, y hoy estaremos paseándonos por la etapa del juicio oral y público, la etapa de juicio. Nosotros tenemos la etapa del juicio oral y público según nuestro Código Orgánico Procesal Penal venezolano en los siguientes artículos. Vayan tomando nota, por favor. Del artículo 315, del artículo 315 al artículo 352 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos ese articulado. Sin embargo, hoy vamos a hablar de lo básico del sistema o de la etapa del juicio oral y público, y lo vamos a ir refiriendo a la par con el articulado del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. La etapa de juicio en nuestro código inicia de la siguiente manera. No sé si tengan allí ustedes el código descargado, el Código Orgánico Procesal Penal descargado o no, pero van a ir tomando nota de manera muy... Doctor, disculpe que lo interrumpa. Hasta el momento los otros compañeros no se han conectado, solamente estamos Sí, usted y yo, los pero dos. tenemos que empezar Ya. porque hay una hora fijada, igual esto va a quedar grabado en la plataforma. Una vez que el juez de control penal, como lo indicamos en la anterior clase, una vez que el juez de control decide aperturar el juicio oral, conforme lo fijan los artículos 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, pues se abre al público, ¿verdad? Interesado la información de los hechos que conforman pues la causa. Y a partir de allí pues se supera la etapa intermedia y entramos a la fase de juzgamiento. Y la fase de juzgamiento en Venezuela corresponde exactamente a los tribunales de juicio. Recuerden que la fase preparatoria es la fase de investigación y en la fase intermedia, que es la etapa donde se presenta la acusación para que el juez pueda ejecutar el control formal y material de la misma, esas dos etapas competen al tribunal de control. Pero una vez que se supera la etapa de preparatoria e intermedia, ya trascendemos a la fase de juicio y allí surge la facultad de juzgar a quién, al tribunal de juicio, al juez de juicio. Es un juez, es un tribunal unipersonal, un juez profesional, un juez profesional. Entonces, el juez es el que dirige el debate. El juez de juicio ordena la práctica probatoria. Cuando hablo de práctica de las pruebas, me refiero a que ante él se evacúan todas las pruebas, ante él concurren los testigos, ofrecen su declaración, su relato, o se presentan los expertos
para rendir su declaración con base a la experticia o al dictamen pericial que han realizado. Es el que controla las solemnidades que corresponden en el desarrollo del debate, modera la discusión cuando observa que al fiscal se extralimita en el uso de la palabra o surgen términos ofensivos del fiscal o del abogado defensor. Él va controlando exactamente esos puntos que se van observando en el desarrollo del juicio como director de ese debate, como árbitro, como juzgador. Él observa el desarrollo del juicio, el planteamiento de la fiscalía, el planteamiento de la defensa, la declaración del acusado, el relato de los testigos, la incorporación por su lectura de los medios de prueba admitidos en la etapa anterior. En fin, él dirige el debate y ordena la práctica de las pruebas en el desarrollo del juicio oral y público. Es importante tener eso muy presente. Nos vamos a ubicar ahorita en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes tienen allá en Ecuador la etapa de juicio consagrada en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, de los artículos 609 al 620. Ustedes tienen allí fijado lo que es la etapa del juicio oral y público en materia penal. Artículos 609 al 620. Tomen nota. Y en Venezuela, como les dije hace rato, nosotros tenemos el juicio oral regulado en el Código Orgánico Procesal Penal desde el artículo 315 al artículo 352. Tomen nota. ¿Por qué? Porque la tarea de este módulo va a ser un cuadro comparativo de algún aspecto que guarde relación con alguno de los temas que vamos a ver en la actividad o en este encuentro del día de hoy. Entonces, continuando con el contenido de este encuentro, de lo que es el juicio, el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal nuestro dice, de la sustanciación del juicio, de la preparación del debate, fijación del debate. El juez señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de 5 días ni después de 10 días hábiles, ordenándose la citación de todos los que deban concurrir al debate. Entonces, hay un temazo allí. Superada la etapa intermedia con el juez de control, el juez de control admitió la acusación del fiscal, admitió las pruebas promovidas por el fiscal y admitió las pruebas promovidas por la defensa. Llegamos a la fase de juicio. El tribunal de juicio recibe el expediente del tribunal de control y fija una fecha para la celebración de esa audiencia de juicio oral y tiene unos límites para la fijación. Una vez que recibe el expediente, tiene que fijarla no antes de los 5 días ni después de los 10 días hábiles, ordenándose la citación de todo. Es decir, no es que se le ocurrió al juez de juicio, llegó el día lunes y fijó la audiencia el martes. Hay unos límites fijados para la fijación de la audiencia de juicio oral. Llegó el día para la celebración del juicio. Llegó el momento de la apertura. Llegó el momento del desarrollo del debate. Esa regulación de la apertura la encontramos en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. El día y hora fijados, el juez se constituirá
en el lugar señalado para la audiencia. ¿Cuál va a ser el lugar? Dependiendo del tribunal. Si es el juez, el tribunal número 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 10 de juicio, pues cada tribunal tiene una sala asignada. En ese lugar se constituye el tribunal. Entonces, una vez que están allí, tanto el fiscal como el defensor, pues, ¿qué hace el juez? El juez verifica la presencia de las partes, verifica la presencia de los expertos o de los testigos que hayan sido convocados para esa fecha a los fines de la apertura del juicio. Una vez que el juez ha verificado que han acudido, pues verificado ello, él declarará abierto el debate, advirtiéndole a la persona que ha sido acusada allí y que está presente en la sala y al público que va a observar el juicio, la importancia y significado que tiene el acto de administrar justicia. El acto es de interés público, pero más allá de ser de interés público y de permitirse la presencia de personas en las salas para que observen el desarrollo del juicio, hay normas que deben cumplir y dentro de esas normas debe tomarse en consideración el respeto a la audiencia, el respeto a la majestad del juez y al desarrollo del acto. Pudiese ocurrir que el acusado, encontrándose privado de libertad en un sitio de reclusión, llámese cárcel o sitio o centro de retención preventiva policial, asuma una actitud contumaz, se niegue a asistir al debate. Entonces, ¿qué debe entender el juez? Que no quiere hacer uso del derecho a ser oído en el proceso. Entonces, en esas circunstancias, una vez declarado el mismo en contumacia, puede perfectamente el tribunal realizar o celebrar ese debate que ha sido fijado para ese día con su defensor, si asiste, o en su defecto, con un defensor o defensor público que será designado por el mismo tribunal en caso de que se materialice allí el abandono de la defensa. Igual situación podría producirse en caso de que el acusado que esté siendo juzgado en libertad o bajo alguna medida cautelar que le ha sido otorgada, pues no asista al debate de manera injustificada, pudiendo el juez de manera oficiosa, ¿verdad? O a solicitud de la fiscalía, revocarle esa medida cautelar y ordenar su privación por su actitud contumaz de no concurrir al llamamiento que le ha hecho el tribunal. Una vez que se ha producido eso, vienen los alegatos de apertura. El fiscal expone su acusación, circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho que le atribuye al acusado, el delito que le imputa o que le acusa por el que le acusa, los medios de prueba a través de los cuales en el desarrollo del juicio demostrará la responsabilidad penal del acusado. Y la defensa igualmente fijará sus alegatos de apertura, contrariando la postura de la fiscalía y ofertando el cúmulo de medios de prueba para el desarrollo del juicio a los fines de derribar la teoría planteada por el fiscal en el escrito de acusación. En el desarrollo del juicio, después de que las partes han hecho sus intervenciones, el fiscal ha presentado su acusación y el defensor ha realizado sus alegatos de apertura, el juez, obviamente, a partir del cumplimiento de ese acto inicial, deberá recibirle declaración al acusado con las formalidades del código y le advertirá si tiene el deseo de rendir declaración
y señalarle que en caso de no hacerlo, pues que ello no será visto como algo en su contra. Y ese fundamento está en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución venezolana. Y luego el debate continuará más allá de que el acusado a lo mejor decida no rendir la declaración. Esas eventualidades que estoy señalando, ustedes las van a conseguir de manera casi similar en la etapa de juicio fijada en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, como les indiqué, entre los artículos 609 al 620. Facultades del acusado o acusada. Artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, inclusive si antes se hubiese abstenido de querer rendirla, siempre que se refieran esas declaraciones, obviamente, al objeto del debate. No tiene sentido que empiece a declarar sobre aspectos que no tienen ninguna relación con el tema controvertido que ha conducido al desarrollo del juicio oral y público. Entonces, después de ello, ya entramos en la fase de recepción de las pruebas. Artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Después de la declaración del acusado, procederá el tribunal a recibir las pruebas en el orden indicado en los artículos que vamos a ver de seguida. Primero, los expertos. Segundo, los testigos. Tercero, los otros medios de prueba. Cuando hablamos de expertos, hablamos del 337 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, si se trata de un juicio en el que han detenido a una persona con un arma de fuego, en fin, el experto que en la investigación hizo la experticia de reconocimiento técnico y comparación balística del arma de fuego retenida al sujeto activo, pues tendrá que ir a la etapa del juicio a declarar sobre el contenido de ese dictamen pericial como experto. Y dice el artículo, los expertos o expertas responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el tribunal. Entonces, tendrán que rendir la declaración primero los expertos. Luego los testigos. El juez procederá luego a llamar a los testigos, uno a uno. Primero declaran los testigos que han sido ofrecidos por el fiscal o por la fiscalía. Luego, con los testigos que han sido propuestos por la defensa. Sin embargo, el código nuestro plantea la posibilidad de que se puede alterar el orden de la recepción de estos órganos de prueba cuando, por ejemplo, han sido citados para la apertura el experto y dos testigos. El experto no ha acudido, pero los dos testigos sí. Entonces se puede, el código permite, dice, podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. A los fines de la celeridad del proceso, se oirá ese día a los dos testigos y se volverá a convocar al experto. La idea es avanzar en el desarrollo del juicio. Primero, el orden, los expertos. Segundo, los testigos, sean de la fiscalía o de la defensa. Cuando declaran los testigos, pues surge el interrogatorio. ¿Qué hace el juez primero? El juez juramenta al testigo y luego le aplica el interrogatorio. ¿Quién? El que lo ha promovido. Como primero declaran los testigos de la fiscalía, pues una vez juramentado el testigo, él relata, ofrece su relato sobre los hechos objeto de controversia y una vez culminado su relato,
es objeto de interrogatorio por parte de quien lo promovió, que en este caso es la fiscalía, y seguidamente el contrainterrogatorio que le realice el defensor, en este caso. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también el tema de la incomparecencia. Puede suceder que el experto o experta no concurra oportunamente a la audiencia, inclusive el testigo, a la audiencia de juicio, pero no ha justificado su ausencia. ¿El juez qué puede hacer? Puede ordenar que sea conducido por medio de la fuerza pública y le va a proponer a quien o le indicará a quien propuso ese testimonio, entiéndase si es un testigo de la fiscalía o un experto de la fiscalía o un testigo o experto promovido por la defensa, le exigirá a quien lo propuso la colaboración con la diligencia de ubicación y traslado de, de ese órgano de prueba. Pero además del experto y del testigo, también existen otros medios de prueba que están fijados en el artículo 341. Tienen que ver con los documentos. Aquí podemos hablar de actas de inspección, actas de allanamiento, documentos públicos obtenidos de los registros. Cualquier documento, ¿verdad?, que sea útil y necesario y que haya sido promovido en su oportunidad procesal como medio de prueba documental. Inclusive pueden ser los objetos, un arma, un palo, una piedra, que requieran ser exhibidos en la sala de juicio oral y público. El fundamento está en el artículo 341 y en cuanto a los documentos dice que serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El funcionario policial no tiene una memoria semántica de altísima data. Entonces, para poder recordar algunos temas que han ocurrido años atrás y que se están ventilando hasta este momento en el juicio, pues resulta necesaria la exhibición de ese documento o del acta que él ha suscrito para que pueda refrescar su memoria y poder ofrecer el relato. Bueno, el código lo permite. Exhibidos, serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. Eso está permitido. Y también nuestro código habilita la posibilidad de las nuevas pruebas. Puede ser que en el desarrollo del juicio se conozcan aspectos desconocidos en las etapas anteriores. Entiéndase, etapa preparatoria e intermedia. Un testigo relató algo y dijo, mire, aparte de mí, hay dos personas más que observaron y que nunca fueron llamadas porque nadie sabía que ellas habían observado. Perfectamente allí nace el concepto de las nuevas pruebas conforme el artículo 342 y excepcionalmente el tribunal puede ordenar de oficio o a petición del fiscal o del abogado defensor la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia de juicio oral surgen hechos o circunstancias nuevas que requieren su esclarecimiento. Entonces, es importante también considerar la existencia de posibilidad de nuevas pruebas en esas exigencias propias del artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Y luego viene la discusión final y cierre del debate. Ha culminado la recepción de las pruebas, tanto de la Fiscalía como de la defensa. Una vez que ha terminado esa recepción de pruebas, el juez le concede el derecho de palabra de manera sucesiva al fiscal y al defensor. ¿Para qué? Para que expongan las conclusiones con relación a la teoría que ha planteado cada una de las partes. Y dice que no pueden leerse escritos en esas conclusiones, salvo ciertos extractos de citas textuales de doctrina o de jurisprudencia para ilustrar
el criterio del tribunal. Entonces, es importante tener ello. Y después de ese cierre, ¿verdad? Vienen la réplica y la contrarréplica. Hizo sus conclusiones la fiscalía. Hizo las conclusiones la defensa. Pero resulta que luego quiere el fiscal pedir la palabra para replicar algo que dijo el defensor. Esa réplica tiene que ser con base a lo que expuso el defensor y no añadir aspectos no tratados en esas conclusiones. Igualmente podría ser la contrarréplica el defensor en caso de que quiera replicarle al fiscal algún punto fijado en la réplica que el fiscal ha realizado. El juez luego viene a dictar sentencia conforme lo fija el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal. Conforme el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal. Cerrado el debate, el juez se retirará a la sala a elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día a fin de imponerlos del contenido de la decisión o del dispositivo del fallo. Y debe, obviamente, existir congruencia entre la sentencia y la acusación. Si la acusación es sobre... esa congruencia debe estar circunscrita al hecho y a las circunstancias fijadas en el escrito acusatorio. Pudiese ser que el tribunal en la condena, ¿verdad?, pueda darle una calificación jurídica distinta a la que ha fijado el fiscal en la acusación o aplicar como sanción penas más graves o medidas de seguridad. En fin, pero el acusado no puede ser condenado por una disposición penal distinta a la invocada en el escrito acusatorio. Si ha sido acusado por hurto, no puede ser condenado por robo, salvo que en el desarrollo del juicio hubiere surgido un cambio de calificación, una ampliación en la modificación o una modificación en la calificación jurídica, ¿verdad?, que ha de ocurrir antes de las conclusiones o antes de la discusión final y cierre del debate. Entonces, es importante tener muy presente ello. Vamos a entrar a considerar otros temas de especial interés para esta cátedra, a modo del derecho comparado. Ustedes allá en el Ecuador tienen unos procedimientos especiales que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Y esos procedimientos especiales tienen que ver con el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el procedimiento expedito, el procedimiento para el ejercicio privado de la acción. Y nosotros en Venezuela, pues también tenemos esos procedimientos especiales. Tenemos una mayor gama de procedimientos especiales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves. Ese procedimiento es el primero de los especiales y está previsto a partir del artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal al artículo 371. También tenemos el procedimiento abreviado, que lo tenemos desde el artículo 373 al artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal
venezolano. Tenemos el procedimiento por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el procedimiento especial para los juicios contra el presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado. Está desde el artículo 376 al 381 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Tenemos el procedimiento de extradición desde el artículo 382 al artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte agraviada, que son los delitos de ejercicio privado allá en el Ecuador. Aquí los tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. El medio de procesamiento está desde el artículo 391 al artículo 409 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad que tiene vigencia desde el 410 al 412 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Tenemos el procedimiento especial para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios desde el artículo 413 al artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, y tenemos un procedimiento especial también para el juzgamiento de los delitos sobre violencia contra la mujer en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esos procedimientos especiales nuestros, que son 10, ustedes los tienen fijados en el Ecuador en el abreviado. El abreviado está previsto desde el artículo 635 al 639 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. También tenemos el procedimiento directo, que está en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Tenemos el procedimiento especial expedito, que tiene que ver con las contravenciones penales, lo que equivale aquí a las faltas penales. Tenemos contempla también los procedimientos de violencia contra la mujer. El de contravenciones penales como procedimiento expedito está en el 642, artículo 642. Contra la mujer 643, contra la violencia a la mujer. Y en las contravenciones de tránsito está previsto en el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Pero también está el procedimiento para el ejercicio privado de la acción, que tiene que ver con los delitos de enjuiciamiento privado, donde no interviene el fiscal como acusador, sino la propia víctima, que está en el artículo 647 al 652 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hay similitud. Por ahí voy a mandar una tarea sobre eso con especificación de algunos artículos. Y a modo de recursos, porque tenemos los recursos frente a las decisiones judiciales, la posibilidad de hacer uso de los recursos. Nosotros los tenemos desde el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal hasta el artículo 469. Desde el 400, como dije hace minutos, desde el 423 al 469 tenemos todo el marco normativo de los recursos y tenemos el recurso de revocación, el recurso de apelación de autos, el recurso contra sentencia, el recurso de casación y el recurso de revisión. Ustedes allá en Ecuador, ya voy a ser más específico con eso, tienen el recurso de apelación desde los artículos 653 al 655 del Código Orgánico Integral Penal, el recurso de casación desde el artículo 656 al 657 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el recurso de revisión del 658 al artículo 660 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y el recurso de hecho
desde el artículo 661 al artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ubicándonos nosotros en los recursos nuestros, porque estamos estudiando el derecho procesal penal venezolano, debo señalarles lo siguiente. Fíjense, tenemos el recurso de revocación. El primer recurso es el de revocación. El recurso de revocación. Tenemos que el recurso de revocación procede exclusivamente contra los autos de mera sustanciación en el desarrollo de las audiencias, a fin de que el tribunal que dicta determinada decisión pueda revisar de manera inmediata su propia decisión y luego de examinada eh, la cuestión objeto de controversia, dicte la decisión que corresponda. Ese recurso normalmente se produce en el desarrollo de las audiencias. A modo de ejemplo, a una persona le imponen una medida cautelar de fianza económica y resulta que es una persona de extremas condiciones muy bajas en lo económico. En ese desarrollo de la audiencia, perfectamente el defensor puede pedirle al juez, por vía de revocación, que examine sustituir esa medida con otra en el mismo desarrollo, porque no tiene las condiciones para. Entonces, ese asunto o esa incidencia se resuelve de manera inmediata en el mismo desarrollo del juicio o de la audiencia, que a bien ocurra, especialmente en las audiencias cualquiera que fueren, audiencia preliminar, audiencia de presentación física del detenido o en la misma audiencia de desarrollo de juicio oral. Ahora, ya cuando nosotros entramos a resolver una decisión, el juez dicta una decisión en el marco de una audiencia eh, preliminar o inclusive en el desarrollo de la fase de investigación y resulta necesario ejercer el recurso de apelación contra ese auto, que no es una de sentencia condenatoria, sino un auto, una decisión negando o otorgando X eh, aspecto, por ejemplo, negando una privación judicial o acordando una privación judicial o acordando una incautación preventiva o negando un derecho a una de las partes. Bueno, perfectamente esa decisión es recurrible por vía de la apelación de autos. Y ya cuando hablamos de sentencia definitiva, es cuando hay una sentencia, llámese condenatoria o absolutoria. Entonces, ya allí hablamos del artículo 443 del Código Orgánico Procesal Penal al artículo 450. Y, y al hablar de la apelación de autos que refería anteriormente, nos ubicamos entre el artículo 439 al artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces hemos visto revocación, apelación de auto, sentencia. Ya luego hablamos del recurso de casación y esas decisiones eh, de, o qué decisiones pueden ser objeto del recurso de casación. Se puede interponer ese recurso contra la sentencia que dicten las cortes de apelaciones que resuelven sobre determinada apelación que ha sido interpuesta. Y ya luego entramos en fase de revisión, que es que el recurso de revisión procede contra la sentencia firme en todo momento y únicamente a favor del imputado en los casos que allí se especifican, cuando existan sentencias contradictorias que estén sufriendo dos más personas por un mismo delito. Es importante tener muy presente eso. Cuando la sentencia dio por probado un homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente. Se condenó a alguien por el homicidio de X persona y resulta que en el tiempo esa persona aparece viva. Entonces, bueno, esa decisión de condena es objeto de revisión porque el homicidio nunca se produjo. El cuerpo hallado no era el de él, sino el de otra persona distinta.
Tercero, cuando la prueba se basó, cuando la condena se basó en una prueba falsa. Si resulta que la persona fue condenada por un delito de tantos años a tantos años de prisión y resulta que esa persona luego aparece señalando que su relato fue totalmente falso porque fue comprado o porque fue fue tomado, fue obligada a declarar bajo amenaza. Bueno, allí se produjo un delito, el falso testimonio, pero aparte de que se produjo el falso testimonio, ¿verdad? Se está demostrando de que la condena se basó en una prueba falsa. Entonces, allí perfectamente esa decisión puede ser objeto de revisión. También cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria se descubra algún hecho o aparezca algún documento que haya sido desconocido durante el proceso y que el efecto sea de tal naturaleza que demuestre que el delito jamás ocurrió. Si la persona fue condenada y surge esta circunstancia, perfectamente esa sentencia condenatoria puede ser objeto de revisión. O también cuando la sentencia condenatoria fue producto de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que hagan evidente el hecho que jamás existió. También en esas circunstancias perfectamente puede producirse la revisión en cualquier etapa, incluido, bueno, el cierre definitivo de la causa, puede conducir a que posteriormente pueda ser revisada esa decisión. O cuando se promulgue una ley penal que le quite al hecho el carácter de punible. Por ejemplo, la persona es condenada por un delito X y resulta que surge una ley posterior que dice que esa conducta a partir de ese momento deja de ser delictual y se despenaliza. Entonces, a partir de allí también puede ser objeto de revisión en razón a que el delito ha desaparecido, más allá de estar la persona condenada. Eso en cuanto a los recursos. En la tarea no va a ser en función a los recursos, obviamente. Ustedes son funcionarios al servicio del Estado y ustedes, pues, entiendo, la mayoría cumple funciones de investigación policial perfectamente delineadas allí en el marco de los procedimientos acusatorios en el Ecuador, en la constitución de ustedes mismos, como funcionarios, si son de la Policía Nacional, pues como lo fija el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué hemos querido con esto? ¿Qué hemos querido con esto? Primero, ilustrarlos a ustedes en cuanto al derecho procesal penal venezolano. Nuestro proceso penal se compone de una gama de procedimientos y los hemos visto. Someramente algunos, pero hemos paseado refiriéndolos por razones de tiempo en algunas ocasiones. Tenemos el procedimiento penal ordinario que nos ocupó el mayor tiempo, que se compone de 4 etapas: fase de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Y es que la fase de ejecución de sentencia tiene que ver con el control del cumplimiento de la pena en el contexto de los derechos humanos a los fines de la resocialización del penado. Nosotros tenemos la fase de ejecución de sentencia en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes también lo tienen allá en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Voy a tratar de ubicárselos. Aquí nosotros lo tenemos fijado en aquí está, reglas sobre la reparación integral de la sentencia. Nosotros tenemos que evaluar eso más adelante en el ámbito del procedimiento fijado por ustedes allá en el Ecuador a partir de los artículos 621 en adelante. Y en el caso nuestro, en el caso del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, nosotros tenemos la fase de ejecución prevista a partir de los
artículos. De los artículos aquí tenemos, ajá, aquí está. A partir, ya le voy a buscar aquí con exactitud el artículo porque me interesa que ustedes tengan eso a la mano. 482. Tengan el artículo exacto aquí. Fíjese, nosotros tenemos a nivel de nuestra fase de ejecución un procedimiento que fija una gama de instituciones procesales. Está a partir del artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal, de la ejecución de la sentencia. Allí vamos a encontrar la suspensión condicional de ejecución de la pena, las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena y la redención judicial de la pena por el trabajo y estudio, y eso se complementa con el Código Orgánico Penitenciario que rige en nuestro país. Sin embargo, no vamos a tratar en profundidad estos asuntos. Yo les voy a subir un material para que lo puedan considerar en el desarrollo del estudio que ustedes van a hacer en sus hogares. Por ahora, no me queda más que decirles. Primero, agradecerles a ustedes la concurrencia a este cuarto y último encuentro con relación a esta cátedra, lo cual no implica que no podamos encontrarnos en el aula, porque yo sí les pido que por favor entremos, déjenme allí cualquier duda, cualquier interrogante que tengan, con todo gusto yo se las podré, Dios mediante, responder. Voy a fijar una actividad. Hay 3 actividades fijadas, una para la unidad 1, una para la unidad 2 y una actividad para la unidad 3, que deben cumplir en estos días, porque esta cátedra cierra el 24 como fecha tope para la entrega de la última actividad que le será asignada esta semana venidera. No sé si de parte de ustedes existe alguna inquietud, alguna pregunta que con todo gusto yo podría responderle en función a lo visto aquí en clases. Buenos días, doctor. No, muchas gracias. Muy explícitas sus clases. Entendido al máximo. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes. Bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes desearle el mayor de los éxitos. Estoy a la orden. Estoy a la orden. Pueden conectarse a través del aula, a través del grupo WhatsApp. Allí está mi número para cualquier duda y cualquier inquietud. Muchas gracias y Dios los bendiga.